Hola, hoy vamos a hacer un video diferente y como en otros videos vamos a hablar de historia. Vamos a hablar específicamente de este libro que se llama El corazón del mundo o La ruta de la seda de un historiador inglés, Peter Frank Copan. Desde hace tiempo se ha puesto en entredicho cómo hemos aprendido la historia, o lo que llaman algunos historiadores el eurocentrismo, en donde pues la base de la historia es la historia de Europa y cómo ésta se ha ido dispersando a través del mundo. Ya cuando comenté las cruzadas vistas por los árabes de Amin Malouf, vimos que siempre hay otros puntos de vista y que no solo son otros puntos de vista, sino que nos dan otro contexto histórico de lo que está pasando. En este caso, toda esta corriente del eurocentrismo pues se ha ido de alguna manera cuestionando, y este libro viene muy a la mano, que se llama El corazón del mundo, porque parte de una historia diferente, y desde mi punto de vista ahora que digamos que toda la situación mundial está cambiando en términos de los polos de desarrollo, las hegemonías y todo esto, leer este tipo de libros nos da una idea de realmente lo que está pasando en términos de comercio mundial, de economía, de historia y sobre todo de hegemonía. Y dejamos fuera a todos aquellos expertos en geopolítica que utilizan su conocimiento para atacar de una manera xenofóbica, ya sea a ciertas razas o a ciertas teorías. Yo creo que lo que vale la pena pues es leer y estudiar la historia, y de la historia vamos a aprender. Y de este libro yo creo que vamos a aprender mucho. Bien, es un libro de más de 700 páginas. Digamos que podemos dividirlo en varios capítulos. Pero antes de esto, tenemos que platicarles del objetivo. El objetivo, pues básicamente, es reinterpretar la historia del mundo a través de las rutas comerciales que se desarrollaron, en específico la ruta de la seda. Una ruta que tuvo más de 1500 años de existencia antes de que se abriera por parte de los españoles pues las rutas marítimas. Y esto, desde el punto de vista de Frank Copan, explica mucho los acontecimientos sociales y culturales que ha vivido en el mundo pues casi más por 2000 años. Y nos da una idea precisamente de cómo nos hemos formado en el tiempo y cómo se han formado pues los países. Con base en esto, el historiador agrupa pues digamos sus líneas de investigación en 5 grandes bloques: lo que es la antigüedad, o sea, la formación y el origen de la ruta de la seda, el islamismo y la Edad Media, la irrupción de los mongoles, que es muy importante, y las rutas múltiples, que es cuando se abren las nuevas rutas marítimas por la intervención de los otomanos, que vamos a platicar más actualmente. Y por último, pues las rutas actuales, que es la conformación de la geopolítica. Si nosotros nos ponemos a pensar, actualmente, por ejemplo, China está fabricando una serie de infraestructura para que su flujo comercial no salga a través del Pacífico, sino a través precisamente de la India o de la propia Europa. Y esto tiene una explicación que ahorita no me da tiempo de decir, pero todo esto es muy interesante, y la lectura de este libro nos da idea básicamente de cómo la historia se ha desarrollado. De una manera erudita, va trazando estos 5 aspectos que voy mencionando desde la propia constitución de la ruta de la seda por los chinos, que tenían interés en desplazar sus productos, y obviamente cómo se fue construyendo esta poco a poco, ¿no? Después de la irrupción pues realmente de Alejandro de Macedonia en todo lo que es Euroasia, lo que permitió de alguna manera la adopción de ciertas culturas occidentales por parte del Oriente. Sin embargo, él no llegó pues a concretar esto, pues dada su muerte temprana. Sin embargo, pues la dinámica de la población y la dinámica histórica pues nos llevó a esto. Lo que nos dice este libro en general es que la historia no empezó en Europa. Empezó precisamente en Asia Central, y es ahí donde se han desarrollado y se desarrollan los grandes acontecimientos, y que la historia se ha desenvuelto precisamente, o las principales civilizaciones se han desarrollado a través de la búsqueda y control precisamente de esta ruta. ¿Por qué? Porque representaba
primero, no solo, digamos, el intercambio de mercancías, sino el propio comercio representaba la acumulación de riquezas. O sea, no solo era un intercambio de mercancías, sino también precisamente por todo el trayecto, por el tipo de bienes y por las necesidades que tenían cada uno de estos países, representaba la acumulación de riqueza. Y por otra parte también es importante señalar que si bien la ruta de la seda tiene su nombre precisamente por la exportación de China de textiles de seda, pero no solo se dedicaba a eso, sino también a papel, pólvora y otro tipo de especies, mientras que Europa exportaba hacia el oriente oro, plata y también algún tipo de especies. Lo importante es si ustedes en su mente abren un mapa del mundo, ven precisamente que Asia Central está en medio precisamente del oriente y del occidente, y que es precisamente el control de esta parte del planeta Tierra lo que de alguna manera han procurado las civilizaciones. Incluso esboza algunas hipótesis, ya que, como sabemos, actualmente hay un conflicto muy fuerte en Asia Central, pero si pensamos ahorita, incluso lo esboza el historiador, la mayor reserva de petróleo pues se encuentra en esa zona. Y entonces, de alguna manera, Frank Coppen dice que si hay un estallamiento de algún tipo de guerra o de confrontación, una parte importante va a ser ahí, en el Asia Central o en el Medio Oriente. No sé qué piensan. Voy a esbozar rápidamente en 6 temas lo que nos aporta este libro, y de alguna manera los voy a estimular pues a que lo lean. Los temas son pues el comercial, el político, el religioso, el militar y obviamente el cultural. Vamos a tratar de ver estos temas. Esto lo hice yo. Obviamente el libro lleva una secuencia histórica por cada uno de los momentos históricos que se dan. En la parte comercial, Frank Coppen demuestra a través de estas 700 páginas que no solo era un intercambio de mercancías, sino también era una acumulación de riquezas. La propia ruta propiciaba precisamente el incremento de la riqueza. Y esto, de alguna manera, hacía que ciudades muy importantes dentro de la ruta, como Bagdad o Samarcanda, fueran los principales centros financieros en ciertas épocas que se daban en ese tiempo. Y también algo muy importante en la parte comercial era que realmente pues el que dominaba, el que tenía, digamos, el dominio así de la ruta comercial, de alguna manera tenía el dominio del mundo o de la política del mundo. Y por ahí pues pasaron persas, romanos, mongoles, bizantinos, árabes, etcétera, ¿no? Que hacían que en ningún momento esa ruta fuera interrumpida a pesar de estos cambios que estoy diciendo. ¿Y qué pasó con el comercio? ¿Y cuándo empezó a decaer esta ruta de la seda? Pues cuando se vienen los grandes descubrimientos marítimos. Pero si se fijan, el origen de los descubrimientos marítimos era buscar una nueva ruta para el comercio con Oriente. Y esto se debía principalmente a un factor, que es la caída de Constantinopla por parte de los turcos. Si bien los turcos o los otomanos no cancelaron la ruta de la seda, sí la encarecieron de manera importante y lo utilizaron para fines políticos. No es trivial decir que pues el imperio turco, que duró más de 400 años, básicamente digamos su estabilidad financiera se basó precisamente en el control y dominio de la ruta de la seda. Y precisamente también por eso Frank Coppen dice que el que dominaba la ruta pues dominaba o tenía el poder. En cuanto a lo político, pues el libro demuestra que precisamente los imperios que surgen y mantienen y dominan la ruta de la seda son los más capaces de imponerse dentro de la política mundial. Y precisamente el decaimiento de ellos se debe precisamente a que van perdiendo el control de la propia ruta. Y pues ejemplo está desde los romanos, los persas, los bizantinos
y los propios árabes, ¿no? Que pierden el control de la ruta a través de los mongoles. La caída del imperio mongol, de alguna manera fracciona la ruta, pero realmente ¿dónde se encontraba el poder? Pues según Frankhopen, estaba en Asia Central. Y este poder político que se basa en el dominio de la ruta, pues es desplazado a Europa cuando España y Portugal abren las nuevas rutas comerciales hacia Oriente. Y entonces todo aquel poder político que antes se sustentaba en el Medio Oriente, pues se va desplazando hacia Europa, y es el origen pues del eurocentrismo y de la idea de que pues la historia nace en Europa, ¿no? Esa es en la parte política. Otra de las digamos cosas que surgieron a través de la ruta, pues es la parte religiosa. Como todos el mundo saben, diferentes pueblos tienen diferentes religiones, ¿no? Y el hecho de que viajaran peregrinos o viajeros que detentaban diferentes religiones hace que de alguna manera pues estas se difundan y se dispersen a través de todo el mundo, ¿no? Y sobre todo hace que se genere un sincretismo en estas religiones. Si pensamos un poco profundamente, vemos que, por ejemplo, el cristianismo o el islamismo, pues es una mezcla de creencias, o sea, un sincretismo de las religiones monoteístas de origen pues judío, y de las religiones paganas, pues de origen tanto de Oriente como de Occidente. Entonces, en lo religioso, no solo permitió la formación de estas nuevas religiones, sino también su propagación a través de la población. Y digamos, el ejemplo más concreto que nosotros tenemos es la propagación de la fe cristiana pues a través de precisamente de los evangelistas, y en especial de Pablo, que la difundió primero precisamente ahí en Euroasia, en lo que ahora es Antioquía, bueno, es lo que era Antioquía y ahora es Turquía, que le permitió pues desarrollarse en los gentiles, como decían ellos, la propagación de la propia fe, ¿no? Y lo mismo pasó con el islamismo. Entonces, la misma ruta propició precisamente no solo el conocimiento de las religiones, sino su sincretismo y la creación de nuevas religiones. En cuanto a lo militar, es muy importante y es algo que siempre hemos vivido en el mundo, es que la formación o la acumulación de riqueza va siempre acompañada de la violencia. Y entonces, como ya dijimos, la ruta, el control de la ruta no solo implicaba el control del comercio internacional, sino también de la acumulación de riquezas. Pues el control precisamente de esta ruta pues implicaba la acumulación de riquezas, y implicaba también pues el monopolio de la violencia en estas áreas. Es así, por eso vemos en esta parte de Asia Central, si en algún lugar ha habido migraciones y cambios de diferentes culturas, y eso es en Asia Central. Recuérdense que los primeros comerciantes fueron los fenicios, una raza que aún pervive en la parte del Líbano. Después fueron los árabes, después fueron los turcos que son mongoles de Euroasia, los propios mongoles, los occidentales a través de los normandos. Entonces, si alguna región ha tenido los fedayines o los palestinos, que son de origen africano, entonces si un lugar en el mundo ha tenido un cambio de población en términos de raza y de religiones, es ese, y que la define. Y esto, pues básicamente estos cambios han sido pues a través de la violencia. Desde que los babilonios tomaron Jerusalén y quemaron el primer templo judío, e hicieron que estos migraran precisamente a Babilonia, pasando por los romanos, pasando por los egipcios, los árabes, las cruzadas explican mucho también de esto, ya que no es solo una cruzada por la fe, sino es una cruzada para establecerse en el comercio. Entonces, muy importante es que el control de la ruta ha estado siempre acompañado de la violencia por la acumulación de la riqueza. Cuando pues obviamente se abren las nuevas rutas, pues hay una confrontación muy importante entre Occidente y Oriente a través del control de lo que sería el mar Mediterráneo en la famosa batalla de Lepanto. Pero es parte de la historia. Último, en lo cultural, si de alguna manera la ruta lo que permitió es que primero pues
como era una ruta de miles de kilómetros y participaban diferentes etnias o tipos de poblaciones, se empezó a difundir un lenguaje. Este lenguaje, al difundirse, generó pues de alguna manera un intercambio cultural. Los hábitos, las costumbres de toda la población que se transportaba eran diferentes, y lo que hizo es que propagó precisamente hábitos y culturas más importantes, que nutrió precisamente a Occidente, también a Oriente. Acuérdense que pues en cierto momento Córdoba fue la capital del mundo, la capital cultural del mundo, como fue Bagdad en su momento, o como fue Alejandría también en su momento. Entonces todo esto pues se debe precisamente a que son los puntos de contacto en estas rutas comerciales. Y este intercambio pues hizo posible que las culturas se universalizara, o más bien la cultura se universalizara y acabara y rompiera el ostracismo. Y por cultura pues no solo hablo de la lengua, la literatura, la escultura, las artes, sino también de la ciencia, la astronomía, los números, etcétera. Todo eso, el flujo comercial permitió su intercambio. Ya sé que es un video largo, pero yo creo que es un libro que vale la pena leer. Primero, para aquellos que les interese la novela, pues para que sepan mucho de que las motivaciones personales son producto de la situación histórica que cada uno vive, ¿no? Segundo, porque es una historia diferente, es una reinterpretación de la historia diferente a la que hemos tenido pues desde la escuela todos nosotros, y que nos permite pues atisbar de una mejor manera las diferentes situaciones que el mundo ha vivido, y por qué, y entender las motivaciones de cada una de estas razas. Tercero, pues quitarnos también la idea de que somos el centro del universo. El centro del universo, según Frank Oppen, es Asia Central. Y algo muy importante que yo creo que vale la pena de este libro es que actualmente la situación tanto de comercio internacional como de la geopolítica pues está cambiando. Y si no tenemos en cuenta, y más bien, y si pensamos un poco lo que nos está diciendo este libro, que precisamente el flujo comercial ha propiciado todos estos cambios que ya mencionó, también nos está diciendo que aquellas economías que se encerraron, de alguna manera, no se desarrollaron de la manera más rápida posible. Y esto pues se debe pues básicamente pues al aislamiento en cuanto a todos los aspectos que dice: comercial, religioso, cultural, incluso militar, ¿no? Yo creo que si leemos este libro, yo sé que es muy pesado, pero vale mucho la pena. Si lo leemos, vamos a tener un mejor entendimiento de lo que está pasando hoy actualmente en la confrontación entre Estados Unidos y China. Y vamos a tener claras las motivaciones que se tienen, y sobre todo vamos a enriquecer nuestro conocimiento de la historia. Yo sé que este es un canal que hablamos principalmente de novelas, pero vale la pena, así como hablamos de las cruzadas vistas por los árabes, o de la historia de la astronomía. Este es de los libros que debemos leer y que me gustaría que lo vieran. Es un libro de 700 páginas, hay que leerlo despacio, pero no tiene desperdicio. Es un libro con una cantidad de información impactante, con una erudición y un trabajo muy detallado de Peter Frank Oppen. Y me gustaría que lo leyeran. Si no pueden leerlo de un tirón, pues vayan escogiendo sus páginas. No sé qué les parezca, y espero sus comentarios, y espero que no les haya aburrido en este video. Pero la historia es muy interesante. Muchas gracias.